Muy buenos días, queridos hermanos, paz y bien para todos ustedes. En este día nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de comenzar, pidamos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. El Evangelio de este día es Mateo 14, versículos del 22 al 36. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo: No tengan miedo, soy yo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Les pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, podríamos decir que hay varios ejes de lectura y varios elementos a tener en cuenta. Vamos a comenzar por el primero de ellos según el orden de los acontecimientos. Jesús, luego de alimentar a la multitud y de haber hecho la multiplicación de los panes, se retira a orar a solas. Sabemos que este orar a solas en la vida de Jesús era una constante. Jesús, cada vez que tenía que enfrentar un desafío o revelar algo en relación a Dios, se retiraba a orar a solas junto al Padre. ¿Qué es lo que Jesús está por revelar? Justamente, está revelando hoy con toda intensidad su condición de divinidad. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Esto lo pone de prueba no solo en el milagro de caminar sobre las aguas, sino que en la cosmovisión antigua, el mar, las aguas, eran siempre deidades que provocaban miedos a las poblaciones de las distintas épocas y culturas. El mar, las aguas,
eran signo de posibilidad de morir. Eran deidades o dioses que siempre estaban sedientos de sangre humana. Allí va la barca de la iglesia, atravesando ese mar embravecido por el viento. Y es allí donde Jesús decide manifestarse en lo que verdaderamente es, el Hijo de Dios. Por eso llega caminando sobre las aguas. Tiene que enseñarles a sus discípulos que no hay poder sobre él, que no hay deidad o Dios de la antigüedad que sea superior a él. Este ir caminando sobre las aguas, e inclusive unas aguas tormentosas, pone en evidencia el poder de Jesús. Jesús es el Señor y por lo tanto ejerce su señorío aún en aquellas realidades que a la humanidad le generan miedo. Aún sobre aquellas realidades que son consideradas por muchas culturas y por muchas idiosincrasias y por muchos hombres como deidades o dioses. No hay fuerza por encima de Jesús. Por eso Jesús se presenta como Señor, caminando sobre esas aguas tan temidas. Al verlo, los apóstoles se llenan de temor, no entienden lo que está pasando. Por eso Pedro, movido, se siente a pedirle a Jesús que si es Él, lo lleve hasta Él caminando sobre el agua. Jesús, que es Dios y tiene el poder de conceder todo lo que pidamos, justamente porque es Dios, se lo concede. Ven, le dice. Pedro comienza su travesía demostrando también que los hijos de Dios están llamados a ejercer el señorío sobre todas las deidades y sobre todas aquellas realidades que pueden ser provocadoras de miedo. Pedro logra caminar sobre las aguas, pero en un instante se centra no ya en Jesús, sino en la tormenta. Y allí el corazón de Pedro se llena de incertidumbre y de miedo. Por lo tanto, cuando deja de ver a Jesús y de confiar en quién es el que lo está sosteniendo, comienza a hundirse. Es la duda, es el haber apartado los ojos de Jesús el que hace que Pedro se comience a hundir sobre las aguas. Y entonces el grito desesperado de Pedro: Señor, sálvame. La mano de Jesús que llega prontamente y que le va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es esta fe, este estar centrados en Jesús, el que nos salva y el que nos pone a salvo en realidad, valga la redundancia, de toda realidad por difícil que sea. Pero para ello debemos tener puesta nuestra mirada, nuestra atención únicamente en Jesús, confiando que Él es la fuerza y el poder que puede sacarnos de todo mar embravecido donde quiera que estemos. Las tormentas pueden ser muchas, las situaciones difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. El hombre de fe debiera vivir en esta confianza. El hombre de fe, que somos todos nosotros que decimos creer en Dios, debiéramos vivir en esta seguridad y garantía. Para Dios no hay nada imposible. Esto es lo que nos invita a creer Jesús y lo que nos invita a creer la palabra en este día. Queridos hermanos, tengan todos una bendecida jornada, un día lleno de serenidad y de paz, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. La bendición llegue a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.